Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os quiero traer un tema realmente interesante y realmente edificante. Vamos a hablar de Dios y Cristo, o por decirlo de otra manera, vamos a hablar del Padre y del Hijo, del Padre y de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver distintos aspectos de esta relación que ellos tienen. Vamos a ver algún texto bíblico, citas del Espíritu de Profecía contenidas en el libro del Ministerio de Curación, y vamos a ver que todo es muy claro. No es un vocabulario o unas citas que usen símbolos, parábolas, formas de hablar, sino que es todo muy literal y muy claro, y gracias a ello vamos a aprender una serie de conceptos y vamos a reforzar también otros. No es un tema profundo que trate un solo aspecto, sino que trata varios. Para temas profundos en cada uno de los aspectos ya tengo varios vídeos en mi canal que os voy a recomendar a medida que vayamos leyendo para profundizar más en un tema específico. Pero hoy se trata de englobarlo un poco todo y maravillarnos de algo que es absolutamente básico y fundamental en la fe, y que debería ser básico y fundamental en nuestro entendimiento. No podemos tener esto errado, no podemos creer otra cosa distinta a lo que es en estos temas, porque son la base del Evangelio, son el fundamento a partir del cual todo crece, todo lo otro se fundamenta a partir de esto. Con lo cual, sin más preámbulos, vamos a empezar leyendo. Primero vamos a hablar de la relación del Padre y el Hijo, o de Cristo y Dios, o Dios y Cristo, en relación a la creación de la tierra. Fijaros lo que dice. En Isaías 46, versículos 8 y 12 nos dice: «Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, y yo Jehová lo he creado. Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé». Con lo cual aquí vemos lo que nos dice Isaías. Nos habla de Jehová, y dice que Él lo ha creado todo, y creó sobre esa tierra al hombre. Con lo cual aquí ya tenemos una identificación, una identidad del Creador. Ahora sigamos un poquito más. Fijaros, en el Ministerio de Curación, página 322, párrafo 7, nos dice así: «En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió», tal y como nos dice Salmos 33, 9. Con lo cual aquí vemos algo que ya contradice por completo la teoría de la evolución o cualquier otra teoría que se aleje del relato de Génesis. Nada debió Dios a algo que preexistiera, ya que por medio de Él fue creado todo. No hay nada antes que Dios, ni hay nada fuera de Dios, con lo cual no había algo preexistente en lo cual Dios usó para crear algo, sino que esto que usó para crear fue de Él también, no era algo que ya estaba. Es un punto importante este. Y luego nos sigue diciendo en azul: «Todas las cosas, materiales o espirituales, surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló, y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. Todo por el poder de la palabra». ¿Recordáis un vídeo que subí hace unos cuantos días ya? La parte número 8 de Gotas de Agua Viva, donde hablaba del poder de la palabra. Ahí indago un poquito más al respecto, indago un poquito más en el poder que tiene intrínseco la propia palabra por ser la palabra de Dios. No depende de nada más, sino que la propia palabra de Dios tiene el poder para que lo que dice sea una realidad, sea hecho. Por eso cuando Jehová habló, todo surgió, ya sea algo material o espiritual. No hay ni delay ni hay algo que ayude a Dios a que esto sea una realidad, sino que en su propia palabra hay el poder. Fijaros, sigamos leyendo el siguiente párrafo. «En la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal». Aquí lo debemos tener muy claro. Dios no es una fuerza, no es una especie de energía, no es cualquier otra cosa que no sea un ser personal. Fijaros, intervención de un Dios personal. No habla en plural, no habla de dioses personales, no habla de ninguna otra cosa, sino que habla de un Dios personal. Y nos sigue diciendo: «Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí, infundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente». Aquí vemos, este Dios personal existe de por sí,
No hay nada antes de Él, ni hay nada superior a Él, sino que este Dios tiene una existencia de por sí mismo. Y este Dios es el que infundió forma al hombre y el que dio vida al hombre con su soplo de vida. Sigue diciendo, todas las partes del organismo humano fueran puestas en acción. ¿Gracias a qué? Gracias a este soplo de vida proveniente de Dios. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu. Todo ello empezó a funcionar y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho un alma viviente. Fijaros, todo el cuerpo del hombre funciona, empieza a funcionar, todo se pone en acción, corazón, arterias, todos los órganos, facultades del espíritu, todo empieza a funcionar y queda sometido bajo ley. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley que Dios puso en el hombre, bajo la ley de que el corazón tiene que estar continuamente latiendo, que los órganos tienen que hacer distintas funciones a diario y sin parar, la respiración que no se puede parar, etc. Todo esto no es porque sí, no es fruto del azar, no es fruto de una evolución, no es fruto de, bueno, está aquí por estar, no, sino que eso lo creó Dios y lo creó Dios así, sometió a ley todos los órganos de nuestro cuerpo, todas nuestras facultades, etc. Todo lo sometió este Dios personal a ley. Y ahora algo muy importante, fijaros, por medio de Cristo, el Verbo, el Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Con lo cual, aquí vemos algo que nos dice claramente Génesis 1:26, por ejemplo, y también nos dice claramente Colosenses 1, del 16 en adelante o del 15 en adelante, también nos lo dice Juan 1, del 1 al 3, etc. Nos dicen que Cristo es nuestro creador y que por medio de Él, de este Verbo, de Cristo, que más adelante veremos que es el Hijo de Dios, este Dios personal, que es su Padre, hace todo esto. Con lo cual vemos que, como dice 1 Corintios 8:6, y vamos a volver a este texto más adelante seguramente para verbalizar ciertos ejemplos que vamos a ver, nos dice el apóstol Pablo muy acertadamente, sin embargo nosotros tenemos un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un poquito más adelante en el versículo nos dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, con lo cual aquí lo vemos también obviamente corroborado, como no podía ser de otra forma, en el libro de profecía. Hay otras citas donde se ve mucho más claro, aquí está hablando un poco de todo, pero aquí lo volvemos a ver. El Dios personal, de este Dios personal del Padre, procede todo, y por medio de su Hijo, por medio de Cristo, por medio del Verbo, esto se lleva a cabo, esto se crea, esto toma forma, esto se materializa físicamente, como dice aquí, por medio de Cristo, el Verbo, el Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Por tanto, aquí ya vemos a los dos intervinientes, el Dios personal, que es el Padre, y Cristo, su Hijo. Sigue diciendo, en la página 323.1, que está siguiendo el relato, nuestra sustancia no le era oculta cuando fuimos hechos en el misterio. Sus ojos vieron nuestra sustancia por imperfecta que fuera, y en su libro todos nuestros miembros estaban anotados, aun cuando ninguno de ellos existiera todavía. Y ya tenía un plan, obviamente. El hombre no fue fruto del azar, sino que todo estaba perfectamente planeado y diseñado. Hay un diseño inteligente, no somos producto de la evolución, no somos producto del azar o una serie de procesos inconexos que dieron como resultado esto y cuando pudieran haber dado otros, sino que todo está perfectamente planeado y todo, como hemos visto, está puesto bajo ley, los órganos, las funciones, etc. Todo es producto de una mente divina, la mente de este Dios personal que por medio de su Hijo creó todo lo que existe. Y nos sigue diciendo en la página, en los párrafos 5 de esta misma página y los párrafos del 1 al 3 de la página siguiente. Aquí vemos algo súper interesante y realmente bonito que te hace gozar. Continuamente Dios sostiene y emplea como ministros suyos las cosas que hizo. Obra por medio de las leyes de la naturaleza que le sirven de instrumento, pero no actúan automáticamente. La naturaleza atestigua la presencia inteligente y la intervención activa de un ser que obra en todo según su voluntad, con lo cual vemos la naturaleza que también está sometida a leyes. Dios no crea algo, lo pone en funcionamiento y se olvida, sino que está continuamente pendiente de esta creación y todas las leyes que Él mismo ha puesto en los distintos organismos, distintas funciones, en la naturaleza, etc., Él vela para que sigan activas. Nada actúa por sí mismo, sino que es todo fruto y producto de la acción de Dios, de la acción de este ser personal, de este Dios eterno. Como nos dicen esta serie de textos, Salmos 119, 8, 9,
89-91, 135-6, 148, versículos 5 y 6, nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu verdad. Tú afirmaste la tierra y persevera. Por tu ordenación perseveran hasta hoy las cosas creadas, porque todas ellas te sirven. Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre, por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. Aquí vemos en la prueba bíblica de que esto que estamos leyendo es absolutamente verdad. Todo funciona gracias al cuidado de Dios. No deja nada que actúe automáticamente, ni nada es fruto del azar, sino fruto de su cuidado y de su obra creadora. Fijaros, nos sigue diciendo: no es por medio de una fuerza inherente, como año tras año la tierra suministra sus dones y sigue su marcha alrededor del sol. La mano del infinito obra perpetuamente para guiar el planeta. Incluso esto sí que tiene una rotación y una traslación, etc. Pero todo es cuidado por Dios. Todo es cuidado y todo funciona por la mano del infinito. Nada es dejado que actúe automáticamente, sin ningún tipo de control, etc. Dios cuida de su creación. Y cuidado con eso, porque evidentemente hay una tendencia que se llama panteísmo, que usando ese tipo de cosas acaban diciendo que Dios mismo está en las cosas, ¿no? Está en el árbol, está en la hoja, está en la electricidad, está en el mar, está en todo la presencia divina, está ahí personalmente cuidando de todo. Bueno, eso es una tergiversación de la verdad y no es para nada cierto, como vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver dónde está este Dios infinito. Sigue diciendo: el poder de Dios, en constante ejercicio, hace que la tierra conserve su posición en su rotación. Es Dios quien dispone que el sol salga y se levante en los cielos. Es Dios quien abre las ventanas de los cielos y da la lluvia. Él da la nieve como lana, nos dice Salmos 147:16 y Jeremías 10:13. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Aquí lo vemos también. Todo está una vez más controlado por Dios. La lluvia, la salida del sol, la puesta de sol, etc. Todo está sujeto bajo ley y todo está bajo el cuidado del Creador. Nada funciona por sí mismo. Dice: por el poder de Dios medra la vegetación, despunta la hoja, se abre la flor, cuaja y se desarrolla la fruta. Todo el proceso que podemos ver en los huertos, etc., el crecimiento lo da Dios. Este poder que hace que la vida que hay en la semilla explote y empiece a desarrollarse es producto de Dios. Podemos ayudar con el agua, con el sol, por supuesto que sí, con nutrientes, pero este punto que solo puede dar Dios, evidentemente, lo da Él. Este punto que hace brotar la vida en la semilla y empezar a desarrollarse, lo da absolutamente Dios. El mecanismo del cuerpo humano no puede ser comprendido por completo. Presenta misterios que confunden a los más inteligentes. No es por efecto de un mecanismo que, una vez puesto en movimiento prosigue su acción, como late el pulso y una respiración sigue a la otra. Ya lo vemos una vez más. No es por efecto de un mecanismo que, una vez se aprieta el on, por decirlo así, prosigue su acción y ahí sigue infinitamente o hasta que se estropea. No es por eso. Está todo sujeto bajo ley y es gracias al cuidado de Dios que todo empieza y todo funciona y se desarrolla. No es por la acción independiente de algo, no es por la acción independiente sino el cuidado de Dios de algo. En Dios vivimos, nos movemos y somos. El corazón que palpita, el pulso que late, cada nervio y músculo del organismo vivo se mantienen en orden y actividad por el poder de un Dios siempre presente. Si no fuese por el poder de Dios, nada de esto tendría un orden, un control, una actividad perfecta, en definitiva, una rutina perfecta. Y comprendemos, ¿no?, lo importante que es todo esto. Comprendemos quizá mejor y damos gracias por nuestro día a día. Cada pulso que late es por la acción de Dios. Cada nervio, cada músculo que tenemos que se mueve, que tiene una acción, cada proceso que sucede en nuestro organismo, en el organismo de cualquier ser viviente, todo es gracias al poder de Dios. Todo mantiene un orden y no hay un caos gracias al poder de Dios y también a las leyes que puso en esos organismos y en estos procesos. Es una maravilla, ¿no os parece? A veces el ser humano tiende a pensar yo por mí mismo me valgo, yo soy, yo tal, y nos
nos autootorgamos un poder que realmente sin sentido, ya que sin el poder de Dios podríamos dejar de respirar ahora mismo y nada podríamos hacer. Cuando alguien tiene el control, realmente deberíamos tener el control de poder programar nuestra muerte o no morir nunca o cambiar eso, cambiar aquello, pero no. Simplemente estamos vivos gracias al poder de Dios. En todo es gracias a Dios que nos movemos y somos, y tantas veces se nos va de la mente y no lo tenemos en cuenta, ¿no? Pensando que todo es fruto del azar o es porque tiene que ser así, olvidando por completo el Creador. Nos sigue diciendo, ahora entraremos quizá en otro tema, en otro subtema, mejor dicho. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por tanto, ¿dónde está Dios, este Dios eterno, el Padre? En su alto y santo puesto. No está dentro del árbol, dentro de la hoja, dentro de nosotros, no está aquí, ni siquiera fuera de nosotros, no está aquí, ni en ningún otro lugar que no sea su alto y santo puesto, su trono. ¿Y entonces cómo actúa? Pues gracias a estos seres de miles y millones de seres santos que tienen la espera de sus órdenes. Fijaros, dice, por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su Espíritu está presente en todas partes. Mediante su Espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Con lo cual aquí vemos, mediante su Espíritu está presente en todos lados y por medio de sus ángeles es presente en todos lados. Hay comunicación entre Dios y el hombre por medio de los ángeles y gracias a ellos también atiende y cuida a los hijos de los hombres. Y por medio de su Espíritu está presente en todos lados, pero Él está en su alto y santo puesto. Es realmente impresionante. En inglés dice que por medio de su Espíritu y sus ángeles, Él ministra a los hijos de los hombres. O sea que Él, por medio, aún lo especifica más, algo que no se ve en castellano. Él, este Dios eterno, el Padre, por medio de su Espíritu y de los ángeles, ministra a los hombres. Con lo cual, de Él procede todo, con lo cual Él ministra, pero no lo hace Él efectivamente. No está efectivamente aquí con nosotros, sino que lo hace por medio de su Espíritu y por medio de sus ángeles. Es impresionante cuando se entiende la cadena de comunicación y acción de Dios con los hombres. Y luego dice, por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Una vez más claro imposible. ¿Dónde está el Padre? En su trono, no está aquí. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que la providencia considera mejor. Y ahora vamos a entrar, habiendo tenido claro eso, vamos a entrar en otro apartado respecto a la relación entre Dios y Cristo o entre el Padre y el Hijo. La personalidad de Dios revelada en Cristo es el título. Vamos a ver. Ministerio de Curación, página 326. Dice, como ser personal, Dios, y hemos visto que es este Dios infinito, este Dios existente por sí mismo, este Dios que es el Padre, se ha revelado en su Hijo. ¿Y quién es este Hijo? El Verbo, obviamente, Cristo, su Hijo, plenamente divino. Esplendor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia. Jesús, como Salvador personal, vino al mundo. Como Salvador personal, ascendió también al cielo. Como Salvador personal, intercede en las cortes celestiales. Ante el trono de Dios, ¿quién es este Dios? Su Padre, el Dios infinito. Ante el trono de Dios, intercede en nuestro favor. ¿Quién intercede en nuestro favor? El Hijo, su Hijo. Como dice Apocalipsis 1.13, uno semejante al Hijo del Hombre. Y antes hemos leído Hebreos 1.3 y la misma imagen de su sustancia. Para entender eso tengo varios temas en mi canal. Os lo voy a dejar en el final de este vídeo. Uno se llama la persistencia de Cristo. Ahí se ve la persistencia de Cristo, su identidad, etcétera, lo que era antes de venir a encarnarse. Luego tengo otro tema que se llama el Hijo de Dios. Ahí vemos a Cristo como Hijo de Dios realmente, antes de venir a encarnarse. Y luego tengo una serie que se llama Emmanuel, Dios con nosotros, en donde abordo ahí el tema de la naturaleza humana
de Cristo. Ahí también vemos este tema de Hebreos, cómo era plenamente Dios antes de encarnarse, y aún lo seguía siendo cuando se encarnó, pero aquí también fue plenamente hombre como nosotros, con nuestra misma naturaleza. Os recomiendo estos dos vídeos y esta serie Emmanuel Dios con nosotros, porque ahí vais a ver una serie de puntos fundamentales del Evangelio y de nuestra fe, los cuales, si están mal entendidos o entendidos de otra manera o creemos otra cosa en su lugar, todo crece torcido y otros puntos esenciales también se pierden o se desvían. Os recomiendo estos vídeos. Y vamos a seguir leyendo ahora. Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, porque los pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. Por tanto, ya lo veremos también, el Hijo vino a revelar al Padre, nunca vino a revelarse a sí mismo. Es algo importante, ¿no?, para también aprender de la humildad. Y en azul nos dice: desde que el pecado separó al hombre de su Hacedor, nadie vio jamás a Dios, sino manifestado en Cristo. Y como dice Juan 10:30 y Mateo 11:27, yo y el Padre una cosa somos, declaró Cristo. Nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Aquí vemos, él vino a manifestar el Padre. Y como veremos más adelante, y ya os lo digo ahora, vino a manifestar el carácter de la deidad. Sigamos. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios quiere que sepan. Arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las anchas aguas del océano, vemos la obra de la mano de Dios. Todas las cosas creadas atestiguan su poder, sabiduría y amor. Aquí vemos algo importante. Cristo vino a enseñar lo que Dios, su Padre, quiere que sepan. Por tanto, es importante atender a esto y entender las enseñanzas de Cristo, porque es lo que Dios quiere que sepamos. No quiere que sepamos otra cosa o una cosa parecida o esto pero enseñado de otra manera, sino las enseñanzas tal cual las dio Cristo. Nos las dio porque Dios quiere que sepamos esto, que tengamos este conocimiento en las distintas áreas. Y nos sigue diciendo en azul: no obstante, ni las estrellas ni el océano, ni las cataratas nos enseñan a conocer la personalidad de Dios tal como nos fue revelada en Cristo. Por supuesto que no. El mejor ejemplo es el de Cristo. En las cosas creadas vemos el amor de Dios, su poder, sabiduría, etc., pero no nos explican a la perfección la personalidad del Padre tal y como nos la reveló Cristo en su vida y en su carácter. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la naturaleza para retratar a lo vivo su personalidad y carácter. Mandó a su Hijo al mundo para que se manifestara. ¿A quién mandó? A su Hijo. En la medida en que la humana visión pudiera mirarlos, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Por tanto, aquí vino el Hijo de Dios, vino a manifestar la naturaleza y los atributos ¿de quién? Del Dios invisible. ¿Quién es este Dios invisible, existente por sí mismo? El Padre. Vamos a otro apartado. Solo hay este y otro más, creo, o máximo dos más, porque ya os digo que es un resumen para tener claras ciertas cosas, para picotear en ciertos temas para luego cada uno vaya a profundizarlos. El carácter de Dios revelado en Cristo, algo muy importante tener claro tal como es. Seguimos leyendo en este maravilloso libro Ministerio de Curación. Nos dice: las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo y manifiestan con no menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos, con lo cual no hay duda alguna. Los unicitarios que dicen que hay un solo ser que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu, es un error, es una creencia errónea, es algo falso. El Padre es un ser con su personalidad e individualidad y Cristo, el Hijo de Dios, es un ser con su personalidad e individualidad. Y luego vamos a ver en qué sentido son uno. Y si no lo vemos, porque no me acuerdo si sale aquí, os lo diré. Hebreos 1, del 1 al 5, maravilloso texto que también, como dije antes, analizamos y leímos en la primera parte de Emmanuel Dios con nosotros. Fijaros, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, por cierto, ¿Dios quién? El Padre, el Dios infinito. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo, el Verbo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Vimos, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, eso es
todo un tema en la naturaleza humana de Jesús a estudiar. Es la misma imagen de su sustancia, con lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, lo dice también el Espíritu de Profecía y Proverbios 8:22 en adelante, pero también el Espíritu de Profecía en algunas citas que muestran el tema que os he dicho antes, titulado El Hijo de Dios, que Cristo es hijo por herencia, porque es realmente hijo de Dios. Los ángeles lo son por creación, los hombres, la humanidad lo fue por creación y ahora lo es por adopción, debido al pecado. Los que se arrepienten vuelven a ser hechos hijos de Dios por adopción, pero el Hijo es un ser único, es el Hijo de Dios, realmente es Dios y Hijo por herencia, porque es hijo del Padre, del Dios infinito. Una gran verdad que ha quedado muy oscurecida en estos tiempos y que conviene rescatar porque es muy clara en las Escrituras y aún más clara por su facilidad de vocabulario en los escritos del Espíritu de Profecía. Os animo a estudiar el tema y a aceptarlo porque es una verdad que realmente salva. Fijaros que nos dice: la personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que existe entre ambos, aparecen en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. Un capítulo impresionante que os recomiendo leer. De hecho, justo empezar en Juan 17:3 nos dice: Jesús mismo dijo a su Padre en oración, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Dios infinito, al Dios existente por sí mismo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Vemos que Pablo habla exactamente igual que Cristo, como no podía ser de otra manera. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué claro, ¿verdad? Y a veces que he pasado por alto este versículo en Juan 17. Pero vamos a leer los versículos 20 y 21 de este capítulo porque nos enseñan la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, que también es la misma unidad que existe entre los discípulos de estos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahora vamos a ver en qué sentido son uno los discípulos, o somos uno los discípulos, también actuales, y también en qué sentido son uno, en qué sentido es esta unidad entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Cristo. Ya lo vemos también en Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Pero en qué sentido dice eso? En el siguiente, fijaros, último párrafo. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Y obviamente había 12 discípulos, ahora hay muchos cristianos por el mundo y no son una sola persona que se manifiesta en varios, ¿verdad? Cada uno es un ser diferente. Son personas con su personalidad, su carácter, etc. Pero comparten ¿qué? Un mismo propósito. En el caso de los discípulos, una misma fe, un mismo objetivo. Y entre Dios y Cristo, pues un mismo propósito, un mismo espíritu, un mismo carácter. También los discípulos que realmente se entregan a Dios muestran un mismo carácter todos ellos, ¿no? Un carácter manso, un carácter que refleja que Cristo está en ellos por medio de su espíritu. Eso es muy importante. Que sean uno no quiere decir que sean una persona que se manifiesta en varios, sino que son dos seres que tienen personalidades y personas distintas, pero son uno en propósito, espíritu y carácter. Van a la una, van exactamente al 100% hacia el mismo objetivo y creen exactamente lo mismo. Y lo que creen es, obviamente, la verdad, porque ellos son verdad. Y los discípulos lo que tenemos que hacer es creer siempre en la misma cosa. No estar unidos en una verdad que creamos todos y que en realidad sea una falsedad, sino estar unidos en la verdad bíblica. En cada tema, estar unidos en la verdad bíblica, no uno diciendo una cosa, otra cosa, etc. Lo que debemos creer, porque eso es lo que nos va a llevar a buen puerto, es las cosas tal y como las dice la Biblia, no tal y como las dice un pastor, cierta denominación, lo que nosotros creemos según nuestra propia opinión, sino que debemos amoldar, mejor dicho, nuestras ideas a lo que dice la Biblia, no al revés. Y eso, en menor o mayor grado, lo hacemos casi todos o lo hemos hecho casi todos, de amoldar nuestras ideas de amoldar la Biblia a nuestras ideas. Y eso es algo que debemos cambiar. ¿Qué sigue diciendo? Habiéndose humanado, Cristo vino al mundo para ser uno con la humanidad y al mismo tiempo revelar a nuestro Padre Celestial a los hombres pecadores. Aquel que había estado en la presencia del Padre desde el principio, aquel que era la imagen expresa del Dios invisible, era el único capaz de revelar a la humanidad el carácter de la deidad,
¿Qué vino a revelar Cristo? El carácter de la deidad. Eso no lo puede hacer plenamente la naturaleza, por supuesto. Nos da una muestra, ¿no?, del amor de Dios, de su carácter, pero Cristo lo vino a revelar perfectamente en carne humana, en nuestra carne. Fijaros, ¿qué vino a revelar? Es la imagen expresa, Cristo del Dios invisible, de su Padre. En todo fue hecho Cristo semejante a sus hermanos, fue hecho carne como lo somos nosotros. Y eso os vuelvo a remitir, mirad la serie Emmanuel, Dios con nosotros, y ahí veréis sin ninguna duda qué hay acerca de la naturaleza humana de Jesús. No lo veréis porque lo digo yo o porque yo interpreto tal cosa u otra, sino porque todo lo que muestra ahí es literal, tal como se está mostrando aquí ahora. Tanto los textos como las citas que muestro, como los escritos que muestro, son todos literales y todos apoyados por la providencia. Os recomiendo a ir a leer aquello, a estudiarlo, y desde luego si lo aceptáis os cambiará por completo la vida, porque tendréis correctamente un entendimiento básico, un entendimiento fundamental para entender y avanzar en el Evangelio. Si no, todo crece torcido. Sigue diciendo, sintió el hambre y la sed y el cansancio, fue reconfortado y sostenido por el alimento y el sueño, compartió la suerte de los hombres y no obstante fue el Hijo de Dios, sin mancha. En otras palabras, tuvo nuestra carne, sintió lo mismo que nosotros, pero nunca pecó, por eso estuvo sin mancha. Fue extranjero y advenedizo en la tierra, estuvo en el mundo, mas no fue del mundo, tratado y probado como lo son hoy hombres y mujeres. ¿Cómo somos probados y tentados? Pues él lo fue de la misma manera, del exterior y del interior, debido a nuestras tendencias naturales. Llevó, no obstante, una vida libre de pecado. Tuvo todo esto, pero él nunca cedió a la tentación, nunca dejó que las tendencias que hay en nuestra naturaleza inferior, en nuestra carne, subieran a su naturaleza superior, su mente. Nosotros, por desgracia, sí que lo hemos hecho, por eso necesitamos un Salvador. Y luego dice, tierno, compasivo, lleno de simpatía, considerado para con los demás, Cristo representó el carácter de Dios y se consagró siempre al servicio de Dios y del hombre. Una vez más, ¿a qué representó? ¿Qué carácter? El carácter de su Padre. Representó perfectamente, como hemos visto arriba, el carácter de la deidad. Y ahora vamos a la última cita de todas, un conocimiento que transforma. Vamos a ver cuál es este conocimiento más específicamente que transforma el alma. Fijaros, el conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Volvamos a leer, el conocimiento de Dios tal y como fue revelado en Cristo. Este es el que debemos tener, no otro conocimiento o una variante, sino el que fue revelado en Cristo es el que debemos tener los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Comprender ciertas verdades, como por ejemplo la identidad de Cristo, cuál fue su naturaleza, el Evangelio que nos vino a explicar, las enseñanzas que nos vino a transmitir y a enseñar, valga la redundancia, es lo que transforma el carácter. Tener claro toda esta serie de puntos es algo que ya realmente transforma el carácter, transforma el alma, transforma el ser y nos lleva por un camino de vida totalmente nuevo, totalmente diferente a antes de conocer todo esto. Una vez recibido este conocimiento, renovará el alma a la imagen de Dios, comunicará a todo ser un poder espiritual divino. En definitiva, aceptar los méritos de Cristo, su justicia, nos lleva a la renovación de nuestra alma a imagen de Dios. Cada vez caminaremos más como Cristo anduvo y cada vez más brillará el sol en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cada vez más reflejaremos la imagen de Dios en nosotros. En otras palabras, cada vez más reflejaremos el carácter de Cristo en nosotros. Y esto puede ser posible por nuestra elección y obviamente por el poder espiritual divino que nos envía Cristo gracias a su victoria en la cruz. Como dice Corintios 2, o sea, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. De su propia vida, dijo el Salvador, he guardado los mandamientos de mi Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre, nos dice Juan 15:10 y Juan 8:29. Y ahora muy importante también cuando estudiáis el tema de la naturaleza humana de Jesús, porque ese punto es clave. Y solo puede ser verdad si tuvo una cierta naturaleza, no otra. Fijaros, lo que Cristo fue en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos.
Lo que Él fue en nuestra naturaleza, nosotros debemos serlo, porque Él tuvo nuestra misma naturaleza y fue esto, con lo cual nosotros podemos llegar a ser esto también. Y de hecho debemos llegar a ser esto. Debemos llegar a ser lo que Cristo fue en nuestra naturaleza como hombre. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. En otras palabras, con su poder, con su espíritu en nosotros, actuando en nosotros, hemos de vivir una vida sin pecado. Hemos de vencer el pecado completamente y vivir una vida sin pecado. Debemos dejar de pecar. Esto es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos llegar a ser. Reflejar perfectamente a Cristo en nuestras vidas. Reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Debemos llegar a ser, por decirlo así, y entre comillas, Cristos vivientes. Ya nuestro yo debe morir. Nuestro yo debe quedar completamente anonadado y en su lugar debe crecer Cristo. Debemos siempre mostrar a Cristo y no mostrar nuestro yo. Debemos llegar a ser y creer lo que dice a Filipenses. Él obra en vosotros su querer y su hacer. Nuestras obras han de dejar de ser nuestras, han de dejar de estar manchadas por nuestro propio yo. Han de ser hechas por Cristo en nosotros. Han de ser hechas por Dios en nosotros. Toda obra que hagamos, si está manchada por nuestro yo, por muy buena que sea, ya no es buena. En cambio, toda obra que hagamos con los motivos correctos y sin nuestro yo, será realmente una obra desinteresada y de amor al prójimo. Con lo cual, bueno, hasta aquí el tema, espero que os haya gustado. Realmente es un tema importante, hay varias temáticas, varios puntos que hemos tocado aquí. Os vuelvo a recordar, hay 3 vídeos: la presencia de Cristo, el Hijo de Dios y la serie de 5 vídeos de Emmanuel Dios con nosotros. Os las dejaré ahora en las pantallas finales, os recomiendo que los veáis todos, son un total de 7 vídeos, y que aprendáis ahí profundamente lo que hay de cada tema, que veáis los textos, que veáis las citas y realmente os podéis gozar. Como yo hice cuando descubrí toda esta temática, cuando la entendí, y gracias a eso he podido hacer distintos temas y presentarlo para poder compartirlo con todos vosotros y que también seáis partícipes de estas buenas nuevas tan maravillosas que Dios tiene para nosotros. Hasta pronto, que Dios os bendiga.